Saludos nuevamente, el podcast de lo micro a lo macro. Franklin Vázquez, como siempre, le estará haciendo compañía. Estamos en la segunda entrega de la entrevista con Julio César Ferrada, quien es el propietario del restaurante Mesón Iberia, uno de los restaurantes más icónicos de la República Dominicana y de más alto prestigio en el país. Julio, en la entrega anterior nos quedamos hablando de los empleados y nos quedamos hablando de la importancia de tener un buen equipo de trabajo. Muy importante. ¿Cómo logra hacer un buen equipo de trabajo, Julio César? Que la gente se sienta bien, que persigan, aunque ellos no lo crean, la misma meta que uno. Pero, pero a veces es muy difícil, Julio, porque... Bueno, cuando te digo difícil, no te estoy diciendo que no lo haya hecho correcto. Lo que digo es que muchas veces los empleados van a trabajar, pero no se sienten identificados con el negocio, van a trabajar porque le pagan. Pero en el caso de ustedes, en el caso de Mesón Iberia, los empleados que están allí parecen como si fueran dueños del negocio. Por eso es que te digo, ¿cómo logras hacer eso? Bueno, porque eso implica no solamente buenos salarios, buenos beneficios marginales, sino como si fuera una cultura, como si fuera una hermandad. Es a eso es que me refiero. No, claro. Siempre hay cambios en la empleomanía, pero cuando tú tienes un equipo de trabajo que trabaja de una forma, el que entra nuevo y no se adecua a la forma de trabajo de allá, ya ese nuevo que entra se siente mal. Es decir, que es como si fuera, además de una cultura, es un efecto de demostración. Es decir, si Isis, el que estaba siempre en la barra, que ya no está, tenía un trato con la gente, exacto, pero tú veías también que tenía un trato con los otros empleados, que había una hermandad y que al final de cuentas, también y es lo que yo percibo ahora cuando voy, que hay como una estimación, como un trato, como usted llegó a su casa. Exacto. Y eso no lo tiene cualquier restaurante. Exacto. Entonces, el que entra nuevo, el cliente ya le reclama al empleado nuevo que sea de esa forma. Ya, no, y él lo ve. Claro, porque eso se crea, ¿qué te digo yo? Desde que tú quieres algo personalizado. Mira, yo quiero que a mí me saquen un plato como el que ustedes hacen así, pero que tenga esto y esto. Ya tú tienes que entrar a la cocina y cambiar la variante. Ya ahí hay una interacción entre el cliente y el que esté en la cocina, ¿tú me entiendes? Sí, y que el cliente se siente como privilegiado. Privilegiado, exacto. Sí, la cocina del Mesón Iberia está catalogada como una de las mejores del país. ¿Cómo llega o qué cosas hace diferente el chef y la cocina del Mesón Iberia para ser una de las más reconocidas del país? ¿Y cuáles son los platos que más se demandan en el restaurante? Lo que la hace diferente es que nosotros somos muy celosos con los productos que utilizamos. Ok. Gran parte del menú consiste en pescado y marisco, cuyo manejo es delicado. Entonces tiene que estar todo fresco, todo, qué sé yo, todo al punto. También, para no perder el hilo de la pregunta, ¿qué hace? Buena elaboración, la base que nos dejó mi madre de calidad. Sí, aún doña Iberia, pero está ahí, presente, está ahí, de alguna manera. De alguna manera. Eso es interesante. Uno siempre piensa en ella, en cómo ella lo haría. Cómo ella lo hubiera hecho. Exacto. Ya. Y después, ¿qué te digo yo? Ahora hay muchísimos platos buenísimos. Uno hace casi lo que quiere el cliente o lo que a uno le convenga. La cuestión es que cuando tú comienzas con un plato
que siempre salga igual, que no haya cambio, en la materia prima, en la forma de hacerlo, en cómo sale el plato, y que no haya queja. Y si hay una queja, que siempre la hay, siempre hay un error, tratar de corregirla en el menor tiempo posible. Ahí hay una pregunta que es muy válida. ¿Cómo tratan a los clientes incómodos? ¿Qué hacen ustedes cuando hay un cliente incómodo o que demanda tal cosa o que no le gusta tal cosa? ¿Cómo lo atraen? Y si para eso hay una enseñanza o que se le dice a los mozos, tienen que hacerlo de tal y tal manera, Lo primero, que hay quejas que son válidas, que son válidas. que son válidas. Las quejas. Tú te parece algo mal, si tú eres amigo mío, tú me llamas aparte, me dices, mira, está pasando esto. Entonces ahí entra lo de tú estar en el negocio mucho tiempo, tú inmediatamente analiza y si es verdad lo que está pasando, trata de corregirlo inmediatamente. Ok. ¿Tú me entiendes? Corregir el error inmediatamente para que no siga. Así un cliente que uno no conoce se queja y uno ve si es, porque hay mucha gente que salen de su casa amargados. No con ¿Me entiendes? problemas y llevan los problemas a Entonces, los si la sitios. queja es válida, tú la asumes y tratas de corregirla. Si es inválida, lo más grande que hay en el mundo, hacerse el pendejo. Repíteme esto. Sí, pero Frente nunca a la queja también vale. hacerse el pendejo. Entonces, que te entre por un lado y que te salga por el otro, pero no enfrentar al Al cliente. nunca. Porque ese mismo cliente que salió hoy con el pie izquierdo, se levantó con el pie izquierdo y está de mala, otro día viene y te alaba y te trae una mesa de 10, 15 personas, o viene, qué sé yo, pero nunca se debe enfrentar al cliente. A mí, No, claro, y a mí parece. de hecho hay un dicho que plantea que el cliente siempre tiene la razón. Aunque como tú dices, el cliente incómodo, pero son incómodos por ellos, no por el negocio, pero aún así tú siempre tienes que buscarle la vuelta. Claro, Y eso es lo que ustedes hacen, buscarle la darle vuelta. la vuelta. Hay una pregunta, para ir un poco atrás y después continuar en la próxima con otro tema. Ustedes forman a los empleados, le dan cursos a los empleados de cómo manejarse, de cómo manejar clientes, de cómo trabajar en equipo, o simplemente la dinámica, ellos aprenden ahí, La dinámica. en la dinámica. Si no hay ningún tipo de capacitación ni de formación aparte. Ellos vienen ya. Allá, tú lo Yo eliges. busco gente ya. ¿Y cómo lo seleccionas? Porque, No, le pido un currículum, le hago una entrevista y la prueba. La prueba. En una semana ya tú sabes si sirve o no sirve. bueno, sí, es de prueba y error. Obviamente, las empresas normalmente dan tres meses de prueba, pero en el caso de ustedes no pueden durar 3 meses. Ya a la semana tú No, tienes que saber si el empleado da o no da. que tú lo dejes o no lo dejes porque lo necesitas o lo que sea, yo no te digo. Pero ya en una semana tú sabes si la persona sirve o no sirve. Ya, y en este caso tú sabes si va a durar los 3 meses o no los 3 meses. O no lo va a durar. Y si no lo va a durar. El impacto del COVID, la pandemia, ¿te impactó mucho el negocio? Impactó, pero fue positivo y negativo. Positivo y negativo. Sí. Dime la parte negativa primero y después Bueno, la parte la positiva. parte negativa no te la tengo que decir. A mí se me murieron muchísimos clientes, amigos. Eso fue súper negativo, pero yo no podía, o sea, yo no tenía nada que hacer con eso. Yo como negocio lo que tenía que, como encargado del negocio, lo que tenía que era que tratar de sobrevivir. Entonces nosotros lo que hicimos fue quedarnos con un mínimo de empleados, 7 empleados, 8, y comenzar a desarrollar más el take-out
y el delivery. Que no lo tenían antes. Lo teníamos, Ok. pero no se le daba el No masivo, no no. masivo. El pedido ya no se tenía, o sea, el delivery, perdón por decir pedido. Y el takeout sí siempre fue fuerte allá, pero se desarrolló el delivery a punto tal que hoy de un 27% de la venta son Por delivery. por delivery y por takeout. Allá va mucha gente que pide por teléfono Y va y la busca. y va y la busca la comida. Y eso se desarrolló En la pandemia. en la pandemia, básicamente. Ya. Lo Se positivo. triplicó. Ok. Y eso fue lo positivo. Eso fue lo positivo y nos mantuvimos. También ahí creo, si no mal recuerdo, que introdujeron el desayuno, que no tenían. Exacto. Todavía estamos trabajando en eso, pero poco a poco se va a dar. ¿Por qué? ¿Qué temas tienen con el desayuno? No A ver. sé, pero y funciona, pero Pero no como debería ser. aprovecho este medio para que la gente pase a desayunar. A probar el desayuno de Mesón sepan, Iberia. Exacto, que sepan que hay una buena opción de desayuno Sí. en Mesón Iberia. Pero tal vez, Julio, ni no lo sé, por ejemplo, ustedes no hacen promoción, no hacen publicidad En las redes. en las redes, pero no la hacen de manera masiva. No. Tal vez no cree que eso puede ser un hándicap o un elemento contrario que habría que trabajar. El tema de mercadear el tema de desayuno mercadear. Pero yo creo mucho en el poco a poco. en el Voz Populi. Y ya están yendo más personas a desayunar. Y también se forma algún grupito, poco a poco. Bajaron las ventas en el Mesón Iberia en la pandemia. Bajaron, pero subió el takeout. Entonces, compensamos con la ayuda que dio El gobierno. el gobierno. Nosotros pudimos mandar a la mayor parte del personal A la casa. a la casa, pero tenemos la fortaleza que nosotros podíamos, entre seis personas, 7 que nos quedamos trabajando, pudimos atender la demanda de... Pero mira, pero es un elemento interesante eso que tú planteas de que el apoyo del gobierno te permitió de alguna manera sobrevivir y sortear la crisis porque el gobierno pagó los salarios de los trabajadores que mandaron a la casa, obviamente, por la pandemia. No me meto en política. No, sí, porque en este caso no estoy hablando de política. no sé. Estoy hablando de cómo la decisión de un gobierno te puede permitir que tu negocio en una crisis pueda sortear y pueda sobrevivir. Porque el tema es que los negocios, porque la gente piensa que los negocios es todo maravilla, es todo... No, para nada. ¿Entiendes? Es decir, sino que hay muchos elementos que vienen de todos lados que te permiten a ti, de alguna manera, no solamente sobrevivir, sino también generar empleo. Porque ¿cuánto empleo tú generas en el negocio? Allá hay 46 personas trabajando, además de los vale parking, los vigilantes, todo eso. 50 personas directo. Casi. Ya. Julio, hay momentos difíciles de todo negocio. Y ya me contaste la desaparición física de tu madre, Iberia. Pero, ¿hubo en algún momento alguna crisis de esa que tú dices, si no hago esto, voy a tener que cerrar el negocio? No te ha ocurrido, no te ocurrió. Hasta ahora. Hasta ahora no. Hasta ahora no. De verdad que no. Pero sí, en un negocio del tipo mío, en que tú estás, ¿cómo te digo?, involucrado en tu casa y en el restaurante. Los problemas personales Sí. afectan también. Eso es un reto diario, que el problema, si tengo un problema, que no lo tengo, pero siempre lo tiene uno. Si tengo un problema personal mío, que no afecte el restaurante. Pero ¿cómo manejar eso?
Es decir, cómo tú tener la capacidad de decir, voy a dejar este problema en mi casa y me voy para mi negocio y que eso no me interfiera. No, tú tienes que combinarlo. Tiene que combinarlo. Sí, Pero no es tan fácil. sí, pero para el tipo de negocio es lo más práctico que hay. Porque tú estás ahí siempre. Sí, pero tú tienes que tener una capacidad mental para poder sortear las situaciones, porque no es un secreto para nadie que muchos problemas, por ejemplo, empresas grandes, licoreras, por ejemplo, que son empresas familiares, tú sabes que han quebrado por un tema de familiar, que no es el negocio, sino el tema familiar. Entonces, al final de cuentas, somos humanos también. Somos seres humanos, somos seres con un corazón. Y a veces tú no puedes llevar unas cuentas y sumar y restar bien porque en tu mente hay un problema. Entonces cuando tú desarrollas la capacidad de poder dejar el problema ya y seguir con tu negocio, yo te felicito. Porque hay que tener Es lo más difícil, diría yo. lo más Lo difícil. más difícil. El que tiene un negocio, el que tiene la casa y el negocio prácticamente juntos. Sí, porque al final tú como que no ves una diferencia. No. No, para nada. Para nada. Tú tratas un problema del negocio como tú lo tratas de tu casa. Julio, hay algo que todos los que vamos al Mesón Iberia sabemos, y es que el Mesón Iberia tiene una magia, pero que nadie la ha podido descubrir. La magia de atraer gente, la magia de que allí se celebran cumpleaños, de que allí se celebran bautizos, de que hasta bodas se celebran allí. Y no se divorcia. Y la gente que va a Liberia no se divorcia. Repíteme eso. ¿Por No qué se la divorcia. gente que va a Liberia no se divorcia? Bueno, una mística. Una mística. Sí. pero es ciertamente, la magia del Mesón Iberia la has descubierto tú. ¿Alguien te la ha dicho o te lo han preguntado? ¿Cuál es la magia? Yo creo que el espíritu de mi madre. El espíritu de Doña Iberia. Siempre está ahí. Mira, Y hasta me engranó y que eso que tú acabas de decir. La forma de uno manejar el restaurante, que uno lo maneja como si fuera un grupo de amigos. Y también yo tengo clientes ahora que nacieron en el restaurante. De los clientes que empezaron a ir al restaurante, hay muchos que ya no están, ya es otra generación. Pero que fueron Casi que padres de los que están ahora. de los que están ahora. Entonces eso es algo difícil de lograr. Sí, muy, muy difícil, difícil. porque eso es de generación en generación. Y, Claro. y eso, cuando te digo de la magia, es que hay lugares a los que tú vas. Es como cuando tú hueles. Tú entras a Liberia y tú hueles como un panorama exquisito de afabilidad, de familiaridad. Los mozos todos te saludan, los mozos te tratan como si fueras parte de ellos, pero esa magia no la tienen todos los restaurantes. No. Entonces, por eso que insisto en la pregunta. Yo ¿Cuál es la te lo diría. diferencia? La diferencia es eso, mis amigos están ahí en el restaurante. Todo lo que yo hago, lo hago ahí. Como ahí, los hijos míos, si me llaman que están en la casa, cruzo, ellos vienen. Todo. Es una vida, es como una dual. Sí. Tú haces todo en el restaurante. Yo hago todo en el restaurante. Lo personal y lo del negocio. Julio, gracias en esta segunda entrega de el podcast de lo micro a lo macro. Y en una tercera entrega vamos a hablar de un tema
que es importante y yo creo que es vital y que tú tienes mucho que contarnos. La competencia a nivel del país y a nivel de la ciudad con otros restaurantes similares, pero eso lo vamos a hacer en una tercera entrega. Así que nos vemos en una tercera entrega de Lo Micro a lo Macro Podcast. Gracias.